Hola, soy Sergi Capdevila y esto es la Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al sexto programa ya de la segunda temporada de la Radio del Corredor. Como ya sabéis, vuestro podcast que dura 42 minutos, que son los kilómetros que tiene una maratón. Y en esta sexta edición, en nuestra segunda temporada, rompemos un poquito el esquema habitual. Y lo hacemos para realizar una edición especial con Valentí San Juan como protagonista principal. Nos adentramos en el mundo youtuber, en el mundo del deporte extremo, de la superación, de los retos. Cogemos la bici con el deportista catalán, cargamos la cámara e intentamos descubrir su lado más desconocido. Y como bien sabéis, podéis encontrarnos en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker y en el reproductor propio de la bolsadelcorredor.com, bolsadelcorredor.com, donde también despiezamos, como sabéis, todos los bloques de todos los podcasts y ediciones. Repasamos ahora las redes sociales, donde también podéis encontrarnos. Acostumbramos a estar bastante activos, a mover también el contenido de los programas de la Radio del Corredor. En Twitter somos @labolsacorredor. En Facebook somos facebook.com/labolsadelcorredor y en Instagram @labolsadelcorredor. Así que sin más, nos agachamos, nos atamos las zapatillas y comenzamos. A veces, muy a menudo, es necesario un detonante, un motivo de peso para que abramos los ojos. Los giros radicales a una forma de vida suelen venir precedidos de eso. Solo necesitamos un empujón. Valentí San Juan vivió hace ya algún tiempo un auténtico calvario, una mala racha que parecía no tener fin. En apenas 6 meses falleció su madre, perdió su trabajo en una conocida cadena de radio, se vino abajo un negocio que montó con unos amigos y su pareja decidió dar por terminada la relación. Lejos de desmoronarse, de bajar los brazos, dio 2 pasos al frente y descubrió su verdadera vocación vital. Desde entonces, la vida de Valentí es todo un reto mayúsculo, dividido en pequeños retos. Bueno, pequeños para él y mayúsculos para la mayoría de los mortales. Youtuber, generador de contenidos, deportista, periodista, influencer, él no sabría definirse. Esta es la larga charla que hemos mantenido con él en la Radio del Corredor. Saludamos a Valentí San Juan, bienvenido a la Radio del Corredor, Valentí. ¿Cómo estamos? En poco más de un mes estarás en México disputando un nuevo Ultraman. Recordamos para los que no conozcan esta brutalidad deportiva que consiste en afrontar repartidos en 3 jornadas un total de 10 kilómetros de natación, 421 en bicicleta y 84 de carrera a pie. No voy errado, ¿no, Valentí? Llevarás mejor los números tú que yo, porque en temas números soy bastante malo, pero sí, por ahí va la cosa. El primer día nadas 10 kilómetros y haces 145 de bici, el día siguiente haces 280 de bici y el último día 84 corriendo, si es que sigues vivo. Si es que sigues vivo. En el caso de que sigas vivo, que yo creo que lo vas a seguir y que lo afrontes en las máximas garantías, ¿cómo te encuentras ahora mismo? Y bueno, un poquito tirando del hilo anterior, ¿qué perspectivas tienes de este Ultraman? Bueno, mira, la verdad es que es un Ultraman que hace mucha ilusión. Yo anteriormente he estado en 2, he estado en Gales, de Gales quedé segundo y me clasifiqué para campeonato del mundo que era en Hawái, y en Hawái llegué ahí lesionado de esto hace yo creo que casi 3 años. Venía con una lesión de la Madrid-Lisboa después de una caída, con lo cual en 2 meses no había podido ni nadar ni andar en bici, así que llegué ahí pensando que sería imposible terminar y menos terminar bien, y bueno, terminé bastante bien. Entonces ahí me quedó la espina clavada de pensar, hostia, y si hubieras llegado habiendo entrenado más o menos específicamente esta carrera, ¿cómo podría haber ido? Y yo, que normalmente a las carreras que voy, los que me conocéis, bueno, ya lo sabréis, pues voy ahí pues a compartir con la gente, a terminar, bueno, en fin, sin obsesión, digamos, por el resultado. Sí. En este caso, en el Ultraman, no es que haya obsesión por el resultado, pero sí que tengo ganas de ver hasta dónde puedo apretar, ¿no? De, hostia, venga, va, a ver cómo sale esa natación, a ver en la bici hasta dónde con la cabra se puede apretar, y a ver si apretando mucho luego el último día no lo acabas pagando en la doble maratón. Así que, bueno, no sé, la verdad es que voy ahí con muchas ganas, mucha ilusión, y no puedo negarlo, siempre con una parte de miedo / respeto y con nervios. Tengo eso, una cierta intranquilidad que es positiva, pero que hace que tenga esa sensación en el estómago de decir, venga, va, que llegue ya, que tengo unas ganas locas de ir a México, de estar con la
muchísima gente y de participar en ese Ultraman. Cualquiera diría, Valentí, cuando hablas de nervios, viendo los vídeos que grabas habitualmente en las pruebas durísimas que has hecho hasta ahora, que realmente los puedas llegar a sentir, ¿no? Porque con el tono con el que hablas, es difícil de creer, ¿no? Un poco sí, pero yo siempre digo en cuanto a esto que la procesión va por dentro. Yo en realidad lo que soy es periodista, y a lo que me había dedicado antes de todo esto del deporte pues era a subir a un escenario, a presentar un programa de tele, o a que se abriera un micro y empezar a hablar con la gente. Y yo, esos minutos previos, y me sigue pasando a día de hoy, los minutos previos antes de dar una charla o de hacer una entrevista a alguien o de subir a un escenario, aunque las 500 o 1000 personas que hayan venido vengan o ya sepan que vienen a verme, y con lo cual piensas, hombre, pero si esto ya está ganado, ¿no? Porque vienen con muchas ganas y, en fin, te vienen a reírse un rato, a que les cuentes tus historias. Es decir, no, yo qué sé, no es un monólogo que tiene que funcionar a la perfección, ¿qué tal? No es un reto, simplemente vienen a escuchar una historia que les vas a contar. Pues bueno, aún así yo, los minutos antes de subirme al escenario, llevo unos nervios que, vamos, que bueno, mucha gente luego lo acaba diciendo, tanto, yo que sé, en comunicación, como en deporte, como en cualquier otra cosa, que tener esos nervios previos está bien porque hace que no te relajes, te tiene alerta, hace que tengas respeto a lo que tienes alrededor y te tiene en tensión, ¿no? Pero sí que es verdad que yo soy una persona muy nerviosa y que, en fin, eso también se traslada a la hora de pensar en una carrera, sobre todo cuando son grandes retos. La respuesta a la pregunta que te voy a hacer, más o menos me la has contestado con anterioridad, pero el Ultraman de México no será tu primer Ultraman ni tu reto más grande. Nos lo comentabas, que has afrontado desafíos pues mayúsculos. ¿Cómo consigues volver a encontrar la motivación necesaria en algo que ya has logrado con anterioridad? Realmente nos contabas que, por ejemplo, ahora a México vas un poco a probarte, ¿no? A probar cuál es un poco tu límite, porque llegas bien preparado, y digamos que en este caso tu máxima motivación viene a ser esta, pero cuesta, ¿no? Creer que aún sigas encontrando pues desafíos, retos, motivación. Bueno, la verdad es que, hostia, yo que sé, por ejemplo, dile a Messi que encuentre motivación para marcar un gol cuando ha marcado contra todos los equipos en todas las competiciones, desde todas las posiciones, Exacto, sí. Vendría a ser extrapolable perfectamente, sí. Entonces, claro, dile, oye, ¿y cómo puede ser que tú tengas motivación cuando llevas tantos años en primera línea, además de él en lo profesional, ¿no? Hostia, pues yo que sé, a cada uno tendrá su manera. Mi problema, o suerte, no tengo muy claro qué es que yo soy un motivado y soy un flipado. A veces mi compañero de piso, Ivonne Zugasti, me lo dice, me dice, tú lo que te pasa es que tienes la enfermedad del flipado. Digo, pues sí. Yo de pequeño creo que me caí a la marmita de la motivación, un poco como Bélix, pero en este caso de la motivación. Y joder, desde entonces, cuando no me preguntes el por qué, pero cuando yo hay una cosa que me hace ilusión, me hace brillar los ojos, me hace despertarme cada mañana sabiendo que, yo que sé, pues que igual hay que currar 10 horas en la OFI y hacer no sé qué vídeo y hacer no sé qué viaje, pero que cuando logres ese día sacar 1, 2 o 3 horas en función del día para entrenar, ¡guau! Eso vas a intentar hacerlo a tope, porque al cabo de un mes tienes una carrera como es la del Ultraman de México. Pues esta es la primera motivación. La segunda es que vamos a todas estas carreras y, hostia, nos encontramos a gente que está ahí, que nos dice, oye, es que a raíz de ver los vídeos, yo que sé, el del Ultraman o el de los Ironmans o el de tal, perdí 50 kilos, o dejé de fumar, o le dije a esa chica que tanto me gustaba, reuní el valor necesario para decirle, vamos a cenar, o volví a estudiar esas oposiciones, o cambié de trabajo, o me di cuenta que mi vida no me estaba gustando y que tenía que encontrar algo que me hiciera, pues eso, brillar los ojos, ponerme los pezones de punta o lo que sea. Y bueno, pues claro, toda esa gente no solo es que nos anime o nos motive, sino que en el fondo tenemos una especie de compromiso ahí cuando de repente hay un día que no tienes ganas de entrenar, que dices, buah, chaval, pero si este tío me dijo que había hecho esto, lo otro o tal, pues cómo no voy a esforzarme yo ahora con esto. Pero también tengo que decir muy sinceramente y muy honestamente que todo lo que hacemos lo hacemos también de forma egoísta, porque es que nos gusta mucho hacerlo. Si todo esto que hacemos lo hiciéramos solo por los demás, hostia, yo creo que podría llegar un día que dijeras, bueno, ya, pero uy, perdón, que esto es, vale, ya está, hostia, que estoy haciéndolo pero me hace infeliz o no me acaba de llenar.
pero es que en mi caso justo pasa que lo que hacemos nos permite viajar, nos permite conocer historias, nos permite estar cerca de la gente, nos permite escuchar situaciones brutales. Yo que sé, pues en el Ultraman de Hawái, que es el último en el que he estado, pues conocí a André Kalisic, un chaval que con 22 años le había pasado un tren por encima, ¿sí? Había perdido las 2 piernas, se había tirado, no recuerdo muy bien, pero 2 o 3 meses en el hospital en coma, y de repente un día se despierta y se pregunta a él mismo: ¿cómo alguien puede llegar a ser feliz como estoy yo? O incluso ¿cómo puede llegar a vivir? Y el tío de repente dijo: pues ¿qué hacía yo antes? Pues triatlón, pues venga, a darle duro. Me empiezo a entrenar, empiezo a adaptarme a la handbike y me voy a las pruebas más duras del mundo, como la Race Across America, sí, o el Ultraman de Hawái. Y yo recuerdo estando con André en el propio Ultraman y que yo ahí me petó la cabeza, es decir, bueno, me estalló, las situaciones al final, la natación fue tan dura, me encontré tan mal después de no nadar, recuerdo estar en el agua y vomitar 2-3 veces en el agua, el día 1 pinchar una vez, el día 2 pinchar 3 veces, el día 2 nos perdimos en bici, y claro, el día 3, que era el día de correr la doble maratón, yo es que ya no tenía ganas de nada, y mira que en principio la parte de correr es la que a mí más me gusta. Y recuerdo la noche antes o la tarde antes de correr esa doble maratón que a André le dije: a ver, André, oye, ¿cómo puedes estar con una sonrisa después de lo que te ha pasado, después de... Porque claro, él nos decía, bueno, cuando vosotros veis todo el paisaje y vais en bici, yo en lugar de ver el paisaje veo el guardabarro de la carretera, es decir, no veo nada. Y le decía, ¿y cómo puede ser que vayas con una sonrisa? Y el tío me dijo, mira, mañana, después de correr la doble maratón, tú estarás hecho polvo y te dolerán los gemelos. A mí, no. Y claro, cuando de repente conoces y todas estas historias, todos estos personajes, todas esas formas de afrontar la vida, es una especie de droga que engancha y que te ayuda a aprender muchas cosas, te ayuda a ser mejor persona, y evidentemente la sigues cagando, te sigues equivocando, sigues metiendo la pata, sigues cometiendo errores, sobre todo cuando eres pues muy torpe como yo en el hecho de vivir en general, pero claro, hostia, te llevas unas lecciones que engancha, y entonces pues esto, incluso el día que no tienes motivación dices, va, me voy para allá que a ver a quién encuentro. Ahora pronto nos vamos a la Scott Marathon en Uruguay y ya nos han dicho, os tenemos que contar la historia de 2 corredores de aquí, pues ya voy cachondo perdido para llegar ahí, conocer la historia de esa gente. Valentí, ahora dentro de este chute de motivación y de adrenalina que me estás transmitiendo, y se me viene un poco a la cabeza, dentro del caso que nos acabas de contar y el tuyo personal, por ejemplo, ¿crees que a veces en la vida es necesario un pequeño detonante para que nos demos cuenta de ciertas cosas, de que quizá no estamos aprovechando suficiente todo lo que el mundo nos ofrece, o que quizá nos estamos dejando llevar demasiado sin dar 2 pasos al frente? Bueno, a ver, yo creo que hay gente que quizá ya de por sí es muy lista o muy inteligente o que conecta mucho con su yo interior o que, en fin, que sabe dónde tiene su alma, dónde tiene el corazón y qué es lo que le pide, ¿no? Pero lo normal, creo, o al menos es lo que a mí me pasa, no quisiera generalizar, es que, hostia, en general somos muy tontos y en general el día a día nos atrapa y en general el estrés y en general, coño, y además hoy en día en un mundo de redes sociales que estamos todo el rato conectados, que cuando no lees una noticia estás leyendo otra, cuando no estás viendo las fotos del pie de no sé quién, luego ves un vídeo y estás tan atrapado en todo eso, en, hostia, el trabajo, el día a día, el no parar, el tal, el no sé qué, que es muy difícil llegar a saber qué es lo que tienes ganas de hacer, qué es lo que te hace feliz, que de repente quizá necesitas una pausa, que te gustaría viajar más o conocer a más gente o yo qué sé, o da igual, o llevar una vida que sea muy distinta a la que llevas. Entonces estamos muy acostumbrados a vivir unos patrones, a repetir unos patrones según los que nos han educado, tanto el cole, como en la familia, como en la tele, como en la sociedad en general, y entonces, hostia, salir de ahí es muy difícil, más cuando estás en vorágine. Y como tendemos a pensar muy poco, y ya te digo, yo que en esto soy muy cazurro y muy tonto, pues hasta que no te llega un bofetón, hasta que no te llega una hostia, hasta que no te das
con la cara contra la pared, y a veces más que una pared, un muro, y entonces se te cae el muro encima y quedes entre las runas, intentas salir y no sé qué. Hasta que esto no pasa, muchas veces no te das cuenta que quizá, y digo quizá porque puede que no sea el caso de la otra gente, pero si era el mío, te des cuenta que no estás llevando la vida que te gustaría vivir. Y entonces es una putada que esto tenga que llegar a través muchas veces de una tragedia o de una desgracia. Pero cuando llega creo que hay que aprovecharlo para decir, bueno, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué puedo aprender? ¿En qué puedo mejorar? O da igual, o simplemente en qué debería reflexionar un poco, y a partir de ahí darle duro. Vamos unos años, Valentí, atrás, hasta tu origen deportivo y mediático. En tus inicios estabas ligado al conocido proyecto Where is the Limit de Joseph Ahram. ¿Qué te llevó a decidir embarcarte en tu propio proyecto, en una línea parecida, pero dotándola de tu propia personalidad? Bueno, pues mira, yo, tanto a Where is the Limit, como a Joseph, como a toda la gente que integraba ese proyecto, como Ferran, como Marc, en fin, todos, Borja, tal, lo único que puedo hacer es estarles agradecidos por no solo el empuje y no solo el, ¿cómo se llama esto? No solo el empujón, ¿no? La ayuda que me brindaron en un momento donde acababa de empezar, no sabía ni cómo, en fin, de repente lo que sucedió en mi vida es que después de la muerte de mi madre, después de que al cabo de muy poco me echaran del trabajo, después de que al cabo de muy poco una empresa que montábamos se fuera al garete y que estábamos montando con unos amigos, y al cabo de muy poco me dejara la novia, todo esto en 5 o 6 meses de diferencia, pues de repente un día hice una lista de cosas que quería hacer antes de morir, porque cuando mi madre murió de cáncer, estaba ahorrando para comprar un equipo de esquí nuevo, ese equipo de esquí nuevo, la vida quiso que cuando ella iba a cobrar esa primera jubilación, esa primera paga de la jubilación, con lo que se lo iba a comprar, fue el mes que la enterramos. Y ahí, como decía antes, de esa desgracia, lo positivo que intentamos sacar, nos costó tiempo, porque primero viene el arruinarte emocionalmente, el pensar que la familia se va a la mierda, en fin, perder unos lazos emocionales muy gordos. Pues la cosa positiva que al cabo del tiempo logramos sacar con mi hermana de eso es que, está muy bien hacer listas y proyectar cosas, pero si antes se te cae un piano en la cabeza, cagada. Entonces a esas cosas hay que ponerle fechas y empezar a hacerlas hoy. Hice esa lista de 101 cosas que quería hacer, y ahí estaba hacer un Ironman. Al cabo de 2 meses de decidir que quería hacer este Ironman, había un Ironman en Lanzarote, les contacté, me permitieron acreditarme como prensa, me permitieron grabarlo desde dentro, pero claro, yo ahí solo corría, no hacía ni bici, ni nadaba, ni tenía bici, ni tenía neopreno, ni sabía nada de cómo funcionaba todo esto. Y en ese momento yo, había visto por la tele a un tío que decía, este tío es una bestia, es un tío que es broker, pero al mismo tiempo va tatuado, pero al mismo tiempo hace unas aventuras loquísimas. Y empecé a buscar sobre esas aventuras y pensé, ¡buah, chaval! ¿Cómo te gustaría hacer esto de un Ironman o esto de un Ultraman? Y nada, pues un día se lo conté a Joseph y me dijo que decidía apoyarme y que desde el club me ayudaría en todo lo que pusiera. Me prestó una bici que era suya, me dejaron equipación, me ayudaron a entrenar, y ahí empezó todo esto. Y gracias a todo este apoyo, pero no ya solo el apoyo, digamos, de que me prestaran la bici, sino de que me dijeran, alguno me decía, no lo vas a conseguir, y no lo vas a conseguir hace que tú entrenes más, ¿no? Y todavía te enfurroñes más en hacerlo. Pero, por ejemplo, José me decía, venga, va, dale duro que sí que lo consigues. Entonces, todo ese apoyo moral en cuanto a instruirme, etcétera, pues me ayudó a acabar ese primer Ironman, luego el primer Ultraman en Gales, y luego, bueno, varias carreras en las que fui con ellos. Y llegó un momento, pues, que a veces pasa, ¿no? Que de repente el corazón te pide emprender un proyecto en solitario que quizá es muy suicida y que sabes que probablemente se vaya a hundir, pero el corazón te dice que, que tienes ganas de empezar tu propia aventura. Y nada, y así empezó, y desde entonces, pues que digamos que voy en solitario en varias aventuras, y muchas otras a través de la creación de otro equipo que es menos cabeza más corazón, que más que un equipo es nuestra productora, nuestra agencia, y donde intentamos realizar estas aventuras imposibles.
Es evidente, Valentí, que el deporte ha tenido un impacto tremendo, ¿no?, en tu vida personal y profesional. ¿Qué consideras que ha aportado? Y por otro lado, ¿cómo convencerías a esa persona que lleva una vida sedentaria y que prácticamente pues se ha plantado a los 30, 40 años sin conocer el mundo del deporte, a veces por pura, no por pura vagancia, sino por desconocimiento? Bueno, yo a la persona que no haga deporte creo que no hay que convencerla de nada. Ni yo, ni ningún otro deportista, ni su coach, ni su entrenador, ni su pareja, ni tal, por un motivo, que es que al final, hostia, creo que todos somos muy cabezones, y cuando intentan convencerte de algo, cuando intentan decirte venga, tienes que hacer esto, etcétera, hostia, ya al contrario, normalmente suele generar un rechazo. Si ahora te vengo a ti y te digo venga, va, que cada mañana tenemos que despertarnos a las 6 y salir a correr y luego hacer abdominales y luego estirar me invento, hostia, probablemente, a no ser que ya sea algo que te interese, me dirás joder, menudo palo, y además me quiere convencer. Nosotros en los vídeos que hacemos o en las fotos de Insta o tal, coño, normalmente no intentamos decir venga, tienes que hacer deporte, intentamos enseñar cuánto llegamos a disfrutar, también a sufrir, pero también a emocionarnos, también a aprender, también a conocer, también a, no sé, a muchas cosas a través del deporte. Y entonces ahí yo creo que no hay que convencer a nadie, también por un motivo, que es que igual que yo he pasado mis crisis o mis tragedias o mis desgracias, cada uno acabará encontrando aquello que le haga feliz, y si es el deporte es fantástico, pero si no es el deporte no será el deporte. No creo que debamos obligar a nadie a hacerlo. Está claro que, joder, si lo hacen, y que es en este caso respondiendo a lo que me ha aportado a mí, que probablemente les aporte a ellos. Yo que soy una persona que dedica muchas horas al curro y que mi curro me flipa y me obsesiona, pero al mismo tiempo creo que soy muy exigente y muy nervioso y muy emocionado, entonces esto hace que, hostia, puede estresarme rápidamente, y que de repente al ser emprendedor también, pues hostia, enseguida los números puedan ahogarte, o estés pasando épocas donde la cosa se complica más, o donde no vayan bien los temas pues de trabajo o económicos o de amor o de familiares o lo que sea. Pues a mí lo primero que me ha aportado el deporte es quemar vía la adrenalina que generas, vía lo que sudas, vía lo que te cansas, todo eso malo que te puede ir por dentro. Creo que a día de hoy uno de los motivos, y esto es algo que creo yo y no quiero convencer a nadie, pero uno de los principales motivos de las enfermedades, hostia, es lo que nos comemos en el día a día. No ya solo la comida física o la comida que nos alimenta, sino cuando te comes una decepción, cuando te comes una bronca, cuando te comes un estrés, cuando sientes odio dentro, cuando no sacas las cosas. Y creo que muchas veces, gente que, por ejemplo yo, aunque no lo parezca y te estoy aquí pegando la chapa, soy muy introvertido en muchas cosas, y hay muchas cosas que ya no las haría nunca, no las sacaría nunca, estarían siempre ahí dentro tal. Entonces el hecho de correr, ir en bici, compartir con otra gente con la que además te pones enseguida a charlar, sudar, llegar a casa baldao, etcétera, pues creo que tanto en lo físico como en lo interior, digamos, ¿no? En esa parte más de balance interno, pues a mí me han ayudado mucho. Aparte, pues lo que te decía, de viajar, de conocer historias, de inspirarme, de tal, pero solo que sea por esa parte de desestresarte, creo que ya merecería la pena que todo el mundo lo hiciera, o como mínimo lo intentara en algún momento. Valentí San Juan tiene actualmente alrededor de 270.000 followers en Instagram, más de 170.000 suscriptores en su canal de YouTube. Es evidente que diariamente tendrás que gestionar críticas y ataques directos a tu persona. ¿Cómo llevas el tema de los haters? Bueno, yo creo que es una palabra que en el fondo no existe, y que tiene el valor que se le tiene que dar, que al final es, hostia, y siempre lo he pensado así desde hace mucho tiempo. Creo que quizá tengo la suerte que durante y antes de esto de hacer deporte, pues hostia, era periodista de radio, era periodista de tele, hacía un show en directo con público, tal. Entonces, en cierto modo, siempre has estado expuesto a esto, ¿no? Y, coño, a ver, te voy a engañar si te dijera, oye, cuando lees a uno que dice, oye, vaya
globerazo, tal, no sé qué. Bueno, lo primero, a mí cuando me llaman globero digo, coño, y a toda honra, que, hostia, lo mío que me ha costado tener ahí esas lorcillas o no, bueno, yo creo que cada uno tiene que ser muy consciente de lo que es, y entonces, cuando uno es muy consciente de lo que es y de lo que hace y para qué lo hace, si eso que haces te gusta mucho y realmente te sale del corazón, perdón por la expresión, pero te la van a sudar mucho las críticas. Esto no quiere decir que en el momento de leerlas en caliente no puedas pensar, ay coño tal, y muchas veces incluso decir, hostia, joder, es que esto que dice igual tiene razón, igual en esto me he equivocado, igual en esto no. O otras simplemente decir, coño, este tío ve las cosas de una manera distinta a como las veo yo, pero es que yo las hago así porque me flipa hacerlas así. Entonces, genere lo que genere, tanto sea bueno como sea malo, yo estoy muy convencido de lo que hago. Entonces, cuando tú estás muy convencido de lo que haces y eso te nace de la ilusión, de las ganas, de las entrañas, del corazón, es muy difícil que eso, ya no diré que no te afecte, que coño, evidentemente te afectará, sino es muy difícil que eso te pare, porque ¿para qué pararlo si lo estás haciendo porque quieres? Entonces, bueno, la verdad es que yo también estoy muy contento porque creo que al final la gente es muy educada, y la gente, aunque tenga un punto de vista distinto al tuyo, pues, en fin, tiene derecho a decirlo, igual que tú tienes derecho a vivir tu sueño o tu pasión o tu ilusión, que en definitiva yo creo que es un poco lo que intento hacer. Siguiendo esta línea de esta última pregunta, y bueno, nos la has medio respondido también, ¿qué les dirías a esas personas que no entienden cómo un deportista amateur como tú puede llegar a ganar más dinero y a tener el respaldo de más marcas comerciales, sponsors, que por ejemplo algunos deportistas profesionales, como pueden ser atletas olímpicos, ciclistas profesionales, que en ese sentido que tu meritocracia, sea por vía deporte o vía mediática, ha llegado a estos límites porque tú lo has buscado, ¿no? No, bueno, aquí no hace falta ni tan siquiera que sea gente crítica para explicarle esto, porque, hostia, seguro que hay gente que le gusta mucho lo que hacemos y que se puede hacer la misma pregunta. E incluso habrá marcas que estén leyendo o escuchando esto ahora mismo y que también digan, hostia, es verdad, ¿y por qué hay marcas que le dan respaldo a este y a otros no? O a este perfil de persona o personaje o persona que genera contenidos o que cuenta historias, y no, por ejemplo, a una persona que es pura y estrictamente un deportista profesional. Bueno, yo creo que primero de todo aquí evidentemente hay un debate brutal y que es un debate que me encantaría poder compartir en una mesa con marcas, con agencias, con deportistas, con gente que quiere llegar a ser deportista o que quiere llegar a ser creador de contenidos, pero es un debate largo. El titular para mí es muy sencillo, o el resumen. Creo que hay muchos perfiles y muy distintos, y hay el perfil del deportista profesional, hay el perfil de la cantera, ¿no? Luego hay el perfil del periodista que está en un medio y escribe sobre eso, sí. Luego hay el perfil de, como antiguamente se hacía, de anunciarte en una revista, luego hay el perfil de patrocinar un evento, luego hay el perfil de... y luego dentro de todas estas posibilidades de impactar al público final hay otro tipo de player más que ha nacido en los últimos años, que algunos le llaman influencer, otros generador de contenidos, otros personaje público, otros lo que sea. Entonces, no puedo hablar en el caso de otros porque no conozco el caso, no quiero meterme en sus cosas, pero no, en mi caso es el perfil de alguien que tiene una audiencia muy grande, que esa audiencia muy grande le gustan los retos deportivos, las aventuras, levantarse del sofá, y cada uno a su nivel, o ir en bici, o correr, o hacer triatlón, y que de repente ven en mí, bueno, un tío que les cuenta historias que a veces les divierte, a veces les entretiene, a veces les inspira, a veces les abre a abrir los ojos, o a veces les aburre, o lo que sea. Entonces, simplemente creo que una marca, o a mí me parecería correcto que una marca estuviera apoyando o estuviera apalancando el intentar llegar a la gente a través de estas distintas patas, igual que patrocina un evento, o igual que patrocina un deportista profesional, o igual que se anuncia en una revista, pues trabaje con nosotros a través de esa generación de contenidos, bien probando sus bicis en las carreras que a nosotros nos parecen más exigentes, bien probando su nutrición o alimentación, bien
lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que una marca no tiene la obligación, evidentemente, de apostar por perfil así, pero cuando lo hace, creo que esto sí que debería seguir teniendo la obligación de que esto no lo saque de sus otras patas. Es decir, para mí sería una pena que una marca apueste por un personaje que es buen generador de contenidos y que hace deporte a un nivel amateur, sí, pero que a cambio dejara de apoyar al profesional. Hostia, no, creo que son cosas que se complementan muy bien, que llegan a públicos distintos, claro, y es más, creo que la marca al final debería apalancarse en personajes como Ivonne Zugasti o como Valentí o otros muchos ejemplos que hay, y que si esto le sirve para darse a conocer más o para vender más bicicletas, que esto le sirva para que el dinero que gane vendiendo más bicicletas le sirva, en el caso de BH, que es con quien trabajo, pues el año que viene para apoyar todavía más al Burgos BH, o para el año que viene, este año han estado en el Tour con el Fortoneo, pues poder apalancar más ahí, o para en triatlón, ¿no? Que están con Enrique Crollanos, con Mario Mola, con Alarza, pues venga, ¿cómo podemos hacer para apoyarles más? En cómo poder hacer más cantera, como por ejemplo con Café Baqué, es decir, con cómo en el equipo de mountain bike están en el Ecoison Tour con Sarru y Koretsky, es decir, cómo dentro de todas estas patas donde están los pros, joder, si conseguimos llegar a un público más amplio gracias a trabajar, generar contenidos, ganar también credibilidad o hacer test de productos con estos otros personajes, como esto nos sirve para apoyar todavía más al profesional en lugar de menos. Ese es mi punto de vista, y creo que en este caso, en el caso de lo que estamos haciendo con BH, va muy, muy en esta línea. Una última, Valentí, antes de irnos con un pequeño y muy dinámico test que te hemos preparado. Desde hace unos meses compartes domicilio, como comentabas, con Ivonne Zugasti, otro fenómeno viral en YouTube e Instagram. Cuéntanos cómo es la convivencia con el bicho. En los vídeos diarios se os ve con una enorme conexión realmente. En el día a día es todo tan divertido. Pues la verdad que sí, lo que pasa es que claro, hay una parte que no se ve, pero que no se ve no solo de la relación con Ivonne, sino de nuestro día a día, cuando estamos en las carreras, cuando estamos en el día a día en casa, cuando estamos en la oficina, que es que, y no creo que esto sea necesariamente bueno, pero es así, es que los dos somos unos frikis de lo que nos gusta, y cuando lo que nos gusta es nuestro trabajo, en este caso, Ivonne, antes, al mismo tiempo que yo soy periodista o director creativo publicitario, pues él, su oficio era ser diseñador, ser fotógrafo, diseñador, ilustrador, diseñador, maquetador, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta, que esto es lo muy curioso, yo en 2001 estudié a Ivonne Zugasti en la universidad, pero bueno, esto es otra cosa que quedaría para explicarlo más tarde. Es la primera cosa que supe de Ivonne hace 17 años sin saber poquito hace. Sí. Exacto, sin saber ni que Ivonne era ciclista, y de hecho ese es el momento en el que Ivonne iba a dar el paso a empezar a ser ciclista. Pues bien, la parte que no se ve es que le dedicamos muchas horas a hacer fotos, a editarlas, a pensar los vídeos, a grabarlos, a montarlos, a editarlos. Estos son muchas horas que le dedicas, pero que nos encantan. Cuando yo preparo un docu como el de la Madrid-Lisboa, o el de los Ironmans, o el de la Titan, me flipa dedicar, pues yo que sé, 50 horas prácticamente seguidas a elegir las músicas, a estar con el guión, a montarlo, a pulirlo, a ponerle una voz en off. Y entonces esto, en la convivencia que tenemos los dos, tampoco se ve que, claro, lo que enseñamos es el jijijaja, míralo, gallo por aquí, jabalí por ahí, no sé qué, pero es muy difícil enseñar todas las horas que le dedicamos ahí a reuniones, a estar concentrados, a tal, porque al final eso también es un poco aburrido, ¿no? De caras al público, y para nosotros mismos el hecho de grabar eso se hace aburrido, así que lo que enseñamos es la parte más divertida, pero es verdad que lo que se ve en los vídeos es muy parecido a lo que sucede en el día a día. Hablar de ciclismo, hablar de los proyectos que nos flipan. Sí. Él me ha dado muchos consejos, he aprendido mucho de él. Yo le he ayudado en tema de YouTube, él me ha ayudado en tema Insta, es decir, no sé, compartimos muchas cosas y sobre todo compartimos pasión e ilusión, que al final es lo que hace que estemos tantas horas dedicados a esto. Y la gran pregunta, cuando Valentí San Juan se hace por la noche para cenar su ensalada foodie con sus semillas de chía, su quinoa, ¿hace un poco más para dejarle a Ivonne, quizás, si no está en casa? No, y rotundamente no. No.
No, porque Ivonne, en este caso, su dieta se compone de helados, o sea, lo digo porque lo ha contado él, no porque esté desvelando nada. Se compone de helados, de palitos y de arroz con vinagre y garbanzos. Entonces, ahí digamos que a la hora de alimentarnos vamos un poco dispares. También está bien porque como yo soy un cocinero pésimo, probablemente algún día le sentaría mal la comida que yo le prepararía y hostia, tendríamos un disgusto. Bueno, resuelto el enigma, vamos como decíamos con este test con el que pretendemos pues conocer un poquito quizá otra cara de Valentín San Juan. Si estás listo, disparamos. Venga, vamos para allá. Venga, va. ¿Natación, ciclismo o running? Pues el corazón te diría que running, aunque últimamente estoy haciendo más ciclismo, pero está entre ciclismo y running, son mis dos favoritos sin duda. ¿Comer o dormir? Hostia, aquí tengo que responder que dormir, que a pesar, duermo tan pocas horas porque voy muy de culo, con lo cual siempre lo único que estoy pensando todo el día es en tener más horas para dormir. Perdón, ya iba a repetir la misma, me he quedado en comer. Un sueño por cumplir, a pesar de que nos has dicho que tienes múltiples y que siempre van surgiendo, uno con el que te quedarás, que tienes en la cabeza. Pues muy fácil, encontrar a la mujer de mi vida. Mira, en la misma línea, ¿se liga más siendo influencer? Hostia, yo creo que no, porque es que el porcentaje de gente que nos sigue es tan alto de hombres que ligaríamos mucho si nuestra preferencia fuera declinado hacia los hombres, pero hostia, como no es el caso, es que a las giras, a las charlas tal, lo que nos viene son, con todos los respetos, porque nosotros estamos dentro de la misma línea, de deportistas barbudos y sudados, entonces, claro, es una putada, porque si como lo que nos gusta es un poco distinto a esto, pues no acabamos de encontrar el camino en ese sentido. Ivonne sí, Ivonne la verdad es que, hostias, se ha afianzado ahí en Lepe pero yo en eso soy un poco desgraciadillo, pobre de mí. ¿Tu mejor y tu peor día, deportivamente hablando? Wow, dentro de un test, mejor día, mira, yo creo que ahí pondría cuando hicimos el Ironman en Lanzarote, el que corrimos juntos con mi hermana, y ese fue el mejor y el peor día, porque la vi sufrir tanto, la vi estar tan tocada, tan no sé qué, al final había 17 horas para llegar y llegamos en 16:52, pero al mismo tiempo fue el mejor día, porque cruzar la meta, ver que lo había conseguido, ver que yo en todo momento nunca le dije para, aunque tuve mis dudas, al contrario, sigue, hostia, creo que es seguramente... sí, yo creo que reúne el peor y el mejor día en un solo día. ¿Windows o Mac? Uy, Mac. ¿Un personaje referente? Hostia, muchísimos. Hostia, no te lo puedo decir en uno porque empezaría a hablar de cine, luego pasaría a tecnología, luego... Tres, venga, ampliémoslo a 3. Hostia, no, me veo, vamos, completamente incapaz y menos en un test. Bueno, ¿quién gestiona tus perfiles de redes sociales? Pues mira, en el 90% yo, y cuando estamos en momentos de mucho curro o en medio de una carrera, o hostia, que yo igual estoy dentro de una reunión o las etapas están siendo tan largas que es imposible, pues Pela, desde Menos Cabeza Más Corazón, es quien me da soporte en todo esto. ¿Qué valoras más de una persona? En función de para lo que sea, pero si es para valorarle como persona, pues su corazón. ¿Influencer, deportista motivacional o speaker? ¿Cómo te defines personalmente? Periodista, correcto, ninguna de las tres, perfecto. ¿Retos para 2019? Muchísimos, pero varios de ellos dan la vuelta al mundo de distintas maneras haciendo deportes. No puedo concretar más todavía, en breve lo sabremos, pero sí, hostia, hay muchas cosas alrededor del mundo haciendo deportes. Algunos son en triatlón, otros son en bici, otros son corriendo, pero creo que será un año de que pisaremos muchos países. Valentín San Juan, nos ha encantado tenerte en la radio del corredor, que nos hayas impregnado de esta alegría, de esta energía que desprenden tus vídeos y que desprende hablar contigo en directo y nada, sencillamente gracias y muchísima suerte con todos estos retos. El primero, si no me equivoco, el de México. Bueno, justo antes de México tenemos la Scott Marathon en Uruguay, que es una semana antes, después México y después ya empalmamos con Argentina, o sea que tenemos un mes de octubre ahí muy... está,
Pero bueno, la verdad es que también, tanto en México como en Argentina, como en Uruguay, hostia, Colombia también, pero ya hemos ido ahora hace poco, pero en estos 3 próximos países a los que vamos, la gente nos espera con los brazos abiertos y hay una locura y una pasión que son cosas que muchas veces habéis visto a través del fútbol, ¿no? Pues de cómo son las aficiones, cómo se vuelcan como tal, pues esto tenemos que decir que tenemos el privilegio de estarlo viviendo a través de, en fin, de nuestro deporte amateur y de exgordos, pero vamos, tenemos unas ganas locas de ir ahí, de estar con la gente y de hacer estas carreras. Termina aquí este programa especial, una edición en la que hemos podido conocer un poco más cómo trabaja un fenómeno mediático que vive las historias y las cuenta en primera persona, las narra de una forma que tiene al gran público, al consumidor, totalmente cautivado. Para finalizar, ahí va nuestra habitual despedida en forma de arenga, de proverbio, dedicado a los luchadores que, como Valentí San Juan, se han levantado de los golpes más duros y han emprendido un camino vital que ya no abandonarán. Cree en ti mismo y todo lo que eres. Reconoce que hay algo dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo.